Nos complace contar mucho con su participación el día de hoy. Bienvenidos. En este webinar vamos a compartir con ustedes información relacionada con el impacto del COVID en cada eslabón de la cadena de suministro. Vamos a profundizar en algunos procesos, como los de planeación, que son los iniciales, y los procesos finales o de ventas en minoristas o retailers, revisando algunos tips a lo largo de la cadena. Entonces, empecemos presentándonos. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Diana Rocío Laverde. Yo trabajo como Supply Senior Consultant para Vector ITC Group. Trabajo en la implementación de herramientas de Category Management con Ágora España, aquí en Colombia, y pues cuento con una experiencia de más de 15 años en implementación de procesos de mejora continua en la cadena, a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. El día de hoy los voy a guiar y voy a modelar este webinar. Por otro lado, nos acompañan dos invitados que vienen de Ágora España. Ellos son Arcadi Vadillo. Arcadi es el responsable de las áreas de planificación del departamento de retail de Ágora. Él es ingeniero industrial especializado en la cadena de suministro y lleva 7 años vinculado con planificación de supply chain. Ha realizado proyectos de optimización en fabricantes y en minoristas en países de España, de Europa, perdón, en Latinoamérica, en países como México, Brasil, Colombia y El Salvador. Bienvenido, Arcadi. Y por otro lado tenemos a Marco Falchi. Marco es el responsable de las prácticas de gestión por categorías de Ágora. Él ha liderado proyectos de implantación de soluciones y diagnósticos de negocio para la optimización de gestión por categorías en varios minoristas y fabricantes en el área de Latinoamérica como Colombia, México, y en Europa y Oriente Medio en países como España, Portugal, Italia e Israel. Adicionalmente, Marco también es speaker en la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España y pues colabora con la Escuela de Negocios Europea y la Escuela de Negocios de Marketing de España. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, entonces ya con esto nos hemos presentado y continuamos. Bueno, nosotros hacemos parte de Vector ITC Group. Vector es una empresa dedicada a la consultoría y a la generación de soluciones tecnológicas en donde empleamos arquitecturas y plataformas para colaborar con la transformación digital. Nuestro grupo tecnológico se fundó en el 2002 y se encuentra presente en 11 países de Europa y América, adoptando filosofía de innovación. Dentro del grupo tenemos a Ágora. Ágora es una compañía especializada en consultoría e implementación de herramientas de gestión de la cadena de suministro, que es de donde vienen nuestros invitados del día de hoy. Y por otro lado, desde el año pasado hacemos parte del grupo tecnológico Softec de México, que tiene pues una mayor participación a nivel internacional. Entonces, pues, ¿cómo vamos a dividir el día de hoy? Nuestra agenda está estructurada entre 40 y 50 minutos. Revisaremos un contexto general pasando de lo que está pasando y veremos los temas de la cadena y finalizaremos con una sesión de preguntas. Para iniciar y revisar lo que está pasando, quisiera que por favor me colaboren respondiendo unas preguntas a través del chat. En este momento les deben llegar unas preguntas que agradecemos respondan y que vamos a revisar al finalizar de nuestro taller. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Como ya lo sabemos, pues tenemos la presencia del coronavirus. Este coronavirus fue reportado oficialmente desde hace 5 meses, alrededor de 5 meses, y el nivel de contagio ha generado un alto impacto en la economía por el distanciamiento social y las cuarentenas. En algunos países se estima que ya están pasando o ya pasaron por el pico de contagio, sin embargo, en otros como Colombia, pues el pico aún
no se ha dado y se estima que sería ahorita en junio o julio aproximadamente. Esto terminará afectando la reactivación económica y el retorno pues a la normalidad de nuestro país. Debido a las nuevas necesidades, pues esto ha generado un cambio en las prioridades de los consumidores y se están ajustando las demandas de productos y servicios en general, en nuestra cotidianidad. Los sectores más afectados han sido el turismo, el entretenimiento, la belleza, porque la reducción de los consumos pues han sido muy altas, mientras que otras categorías como la alimentación, la salud y la educación se siguen manteniendo como prioridad, pero el mecanismo a través del cual accedemos a ellos está cambiando, entonces estamos haciendo más usos de las tecnologías. En relación a las cadenas de suministro, es muy importante resaltar que uno de los principales eslabones es China. China es el principal exportador a nivel mundial con más de 200 países a los cuales les exporta eh, con una variedad de más o menos 4.400 o más productos. Esto termina afectando pues las economías que dependen de China, como es el caso de Estados Unidos, que es uno de los principales clientes, el cual cubre el 20% de sus exportaciones son para Estados Unidos. Por ello, cuando cerraron las fronteras en China, cuando se presentó todo el tema en Hubei, pues todas las cadenas de abastecimiento se vieron afectadas. En relación al tema de comercio exterior, es muy importante hablar de las balanzas comerciales. Cuando los países dependen, digamos, o tienen balanzas negativas, es decir, que importan más de lo que exportan, pues dependen mucho de la importación. Tal es el caso de Colombia, de China, de Colombia, de Estados Unidos y de España, en donde sus balanzas son negativas, es decir, que el nivel de bloqueo en la cadena de suministro debido a la falta de exportaciones, pues termina afectándonos a lo largo. Por otro lado, en cuanto al retail y el tema de minoristas, pues estas cadenas han tenido un descenso a nivel general. Para el caso de Colombia se ha impactado en caídas en categorías entre el 15 y el 45%, en categorías como son el vestuario, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, algunos productos de ferretería, entre otros. Y pues esto también ha aumentado el nivel de desempleo, que la cifra oficial para el caso de Colombia está en el 12.6%, aunque se estima que será superior debido a que mucho del empleo es informal. Otro tema relevante es el turismo. En cuanto al turismo, la Organización Mundial del Turismo indica que se redujo el turismo en el primer trimestre en un 22%, pero que se estima que al finalizar el año puede caer entre un 60 y un 80%. Esta caída pues vendría a poner el riesgo, el sustento de muchas personas y adicionalmente afectaría la economía de varias zonas, entre esas y la principal afectada podría ser Europa y Estados Unidos, ya que ellos son los que reciben como el mayor volumen de turistas a nivel internacional. En los primeros meses o hasta marzo se dejaron de recibir 67 millones de turistas en Estados Unidos y pues esto representa más de 80.000 millones de dólares en pérdidas. En cuanto a supply chain, pues la Organización Mundial del Comercio también está revisando algunos de sus integrantes en normatividad. Hemos visto que han habido aumentos en los agotados en todos los países, digamos, que reportan. La disponibilidad de productos ha variado, se ha disminuido en algunos casos, y ellos están solicitando flexibilización en las normas. Entonces, hay algunos países como Brasil que, por ejemplo, están haciendo flexibilización o están reportando a la Organización Mundial de Comercio flexibilización en cuanto a productos de equipos de protección personal. Otros países como Canadá está flexibilizando el tema del etiquetado bilingüe. Ustedes saben que cuando uno exporta, pues se tiene que tener el etiquetado con cierta reglamentación, pero pues están flexibilizando este tema. Y algunos países como Perú, Jamaica, están ajustando normas para permitir la producción local de elementos de protección personal, de desinfectantes y antisépticos.
Eso era como la parte de nuestro contexto, entonces vamos a revisar ya un poco más de lleno lo que pasa en la cadena de suministro. La situación actual pues ha afectado cada uno de los eslabones de la cadena de suministro y aquí es muy importante entender en qué eslabón estamos y cómo ha sido impactado para poder establecer medidas para nosotros y pues para nuestros clientes. De igual manera, los principales procesos de la cadena pues se han afectado. Estamos pasando por problemas en planeación estratégica, táctica y operativa, desde el SANOP, el MRP, el MPS, el DRP, los planes de surtidos en los minoristas. Todo esto se ha venido quedando obsoleto y es por eso que aquí en esta presentación hemos desagregado algunos bloques de la cadena para ver cómo manejar estos procesos. Nuestro primer bloque sería la planeación de la demanda. En cuanto a planeación de la demanda, hemos visto variaciones altas, no pronosticadas, pues se ha impactado la cotidianidad y la estacionalidad de las compras, reflejadas principalmente en compras de pánico de productos de aseo. Esto generó unos picos altos en las primeras semanas de las cuarentenas que han tendido a normalizarse y que normalmente con el tiempo esos picos, tanto en estas categorías como en categorías de productos que se empezaron a usar más o algunos alimentos, se van tendiendo a normalizar. Aquí en la demanda el forecast accuracy se ha visto incumplido en niveles pues no vistos y el patrón anormal del consumo puede servir en el futuro para tener consideraciones de comportamiento ante crisis futuras y que pudieran presentarse. ¿Qué recomendaciones tenemos acá? Hemos abordado este paquete en tres bloques de recomendaciones, en acciones inmediatas, en unas acciones de mediano plazo y en unas acciones a largo plazo que podrían ser de más de un año. En general, la idea es aumentar la flexibilidad de los rangos de incertidumbre en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda, pero calculando pronósticos con modelos de corrección. Se hace mucho más relevante en este caso los inputs y el feedback de ventas y de marketing para alimentar la demanda e integrar las señales de demanda y las curvas de impacto. Se podrían usar patrones de comportamiento en demanda de productos posteriores al SARS. Hace unos años, cuando hubo este virus del SARS, aunque no nos impactó, digamos, mundialmente, se impactó durante un tiempo el comportamiento de la gente en la zona donde se presentó. Si tuviéramos la oportunidad de acceder a información, en revisar cómo se comportó digamos, el comportamiento de las personas y los consumos posterior a eso en esa zona, podríamos ver o utilizar eso como una lección aprendida para nuestro caso. Y pues también es muy importante aumentar la frecuencia de los ciclos de planeación e invertir en una planificación que sea más colaborativa y en la optimización de las herramientas con apoyo de Machine Learning o usando modelos o bases de código abierto disponibles en Internet. Unos ejemplos de buenas prácticas que podríamos ver en estos momentos, tenemos a una empresa de software de planificación como lo es Blue Yonder o antes JDA. Ellos están realizando unos procesos de actualización de sus algoritmos con apoyo de Machine Learning, inteligencia artificial y blockchain, con la idea de ofrecer sus actualizaciones de versiones a los clientes. Por otro lado, están promoviendo el uso de dos módulos relacionados con atención de la cadena de suministro y de planeación de la demanda y que, digamos, ante la situación del COVID, esos módulos son los que están en pantalla y que pues ayuden a ejecutar escenarios en tiempo real y a determinar mejores acciones a aplicar en la red. Otro ejemplo es Camelot IT Lab. Ellos tienen la implementación de una herramienta que es el Impact Analyzer y esta herramienta es una herramienta a la que se puede acceder, digamos, de manera gratuita en donde se cargan algunos datos de demanda y ellos hacen como un análisis. Ese podría también ser un ejemplo. Para complementar entonces, vamos a revisar algunas dudas con Arcadi. Nosotros previo a esta reunión recopilamos una serie de preguntas de parte de los asistentes y consolidamos 3 preguntas. Entonces, Arcadi, la primera pregunta es,
¿Cuáles son los temas claves a considerar en la evaluación de los nuevos pronósticos que permitan estabilizar la precisión del pronóstico? Vale, bueno, gracias Diana. Buenos días a todos y buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Entonces, en cuanto a tu pregunta, como bien sabes, esta situación ha llegado de forma un poco inesperada y con pocos precedentes parecidos en la historia moderna que ha impactado pues, nos ha impactado a todos y también en la cadena de suministro. Entonces, la falta esta de históricos, que sí que podríamos tomar como referencias a impacto, por ejemplo, del SARS en otras zonas, pero realmente las organizaciones o las compañías, pues no, la situación real es que no disponen de ellos y sería algo imprescindible pues, para poder calcular. Entonces, si analizamos un poco los factores que tienen que tener en cuenta para ser un poco más asertivos o para vigilar su precisión, entonces, por un lado, tenemos que hay que tener muy en cuenta la evolución del virus en cada una de las regiones. Por otro lado, las medidas que estén tomando cada uno de los gobiernos en estas situaciones de restricción o de confinamiento que afectarán tanto a la movilidad de los consumidores como a la percepción que puedan tener estos pues de normalidad o de seguridad que evidentemente va a afectar a su comportamiento y por tanto a su modo de consumo. Por otro lado, entrarán en juego en estas organizaciones también las restricciones de proveedor, es decir, si tenemos proveedores locales, pues no nos afectarán tanto, pero en todas aquellas compañías que tengamos proveedores tipo overseas o que producto que pueda venir de China, evidentemente van a tener mucho más impacto que al final va a repercutir en la disponibilidad que tendremos del producto y, por tanto, en el cumplimiento de la demanda. Y, por último, un factor un poco más interno, entra en juego mucho la visibilidad o la agilidad que tengamos en nuestra propia cadena de suministro y, por tanto, conciencia de la situación y hará que podamos tomar mejores decisiones o no con el análisis de estos datos. Por tanto, entonces, estamos muy sujetos a las medidas que se nos estén aplicando en cada una de las regiones, a los proveedores y a cómo tengamos organizada nuestra red y también a cómo de modernizada tengamos nuestra cadena de suministro. Gracias, Arcadi. Bueno, y la siguiente pregunta que pudimos consolidar sería, ¿cómo introducir los cambios abruptos que hemos tenido y las nuevas proyecciones de consumos en las demandas con las herramientas actuales que tiene la compañía, sabiendo qué tipo de herramientas pueden tener? Vale, pues esta pregunta, o sea, realmente hay realidades muy diversas, como en todas las compañías. Entonces, normalmente las herramientas más utilizadas en la actualidad con fines de calcular previsión de la demanda trabajan con históricos. Obviamente, al ser esta situación anormal, estos históricos que utilizan nuestras herramientas pues no serán capaces de replicar ahora mismo por sí solos toda esta situación. Entonces, lamentablemente, pues no hay una fórmula mágica. Es esencial el trabajo en este sentido de planificadores y que puedan coordinarse con el resto de niveles de la cadena de suministro y sobre todo que se puedan apoyar en herramientas tecnológicas para manipular todos estos datos. Entonces, ¿qué se aconseja? Se aconseja que puedan tener visibilidad y más detalle en dos sentidos. En un sentido, en cuanto a frecuencia temporal, es decir, es muy aconsejable ahora incrementar la frecuencia de nuestro ciclo de planeación de la demanda para ser capaces así de ir viendo cómo está evolucionando nuestra tendencia, analizar cómo vamos a proyectar este comportamiento y también esta revisión, si podemos, entonces al hacerla más frecuentemente podremos ir nutriendo y enriqueciendo nuestras previsiones y nuestro forecast de manera más efectiva. También, al hacer estos ciclos más frecuentes, tendremos que intentar colaborar más con el resto de la compañía para tener más información y poder minimizar el efecto látigo. Y entonces, en cuanto a esto que te comentaba del detalle, por un lado, me refería a esto temporal, en cuanto a la frecuencia, y por otro lado, en cuanto a la agregación del dato. Es decir, es muy posible que, por ejemplo, una misma compañía pues, calcule, porque cubra la demanda de regiones distintas. Estas regiones pues, tendrán comportamientos muy distintos y será muy interesante que puedan bajar al detalle para poder tomar decisiones en cada una de estas zonas. También en este sentido de agregación del dato, hasta ahora era muy común pues, también trabajar con
nivel pues, categoría, departamento, etcétera. Ahora, si podemos bajar al detalle y ver también cómo influyen algunos atributos de estos artículos y no solo su jerarquía de producto, como por ejemplo su origen, ya que ahora se está viendo que en estos días pues, el consumidor tiene un poco más de preferencia de consumir producto local. O también, por ejemplo, como atributo el packaging del artículo, ya que ahora se está teniendo preferencia un poco más a consumir productos más herméticos que le transmitan seguridad. Si podemos controlar todos estos detalles, tanto en frecuencia como tenerlos en cuenta en el consumo del producto, nos ayudarán a mejorar nuestra accuracy y nuestros KPIs en la valoración de la precisión de las previsiones. Otro factor que nos va a ayudar es el tecnológico. Es decir, es necesario que nos podamos apoyar en herramientas de planificación avanzadas, ya sea con algoritmos tradicionales o con Machine Learning o inteligencia artificial, pero tener así la posibilidad de procesar datos de forma masiva, dejar que estos algoritmos reaccionen y entonces ya que los planificadores se puedan poner mucho más en enriquecer estas previsiones y en tareas de valor añadido. Ayer mismo, por ejemplo, a una compañía holandesa que recientemente ha modernizado su cadena de suministro, nos explicaba las muchas ventajas y hacía mucho hincapié en lo que le ha supuesto de beneficios para afrontar esta situación, el poder tener toda esta tecnología disponible, pero también, sobre todo, la parte manual que está necesitando, porque es indispensable y muy necesario que todos los planificadores pues, puedan transmitir a nuestros pronósticos pues todas estas decisiones que se van tomando y que nos llegan del entorno, o incluso también pues, las estrategias a corto plazo que vamos a implementar en nuestra organización. Y entonces, en cuanto a otros aspectos de cara al futuro, pues está claro que a partir de, con esta situación va a haber un antes y un después, inevitablemente habrá cambios de comportamiento, pero de otra forma, afortunadamente, esta situación se va a superar y, por tanto, el año que viene no esperamos que haya comportamientos en este sentido, sino que todo esto que estamos viviendo en la actualidad no vamos a querer que nuestra tecnología lo vaya a reproducir en el futuro. Por tanto, como estas tecnologías trabajan con históricos, será muy importante tener controlada la limpieza de históricos en cuanto a datos para prever ya que no nos vaya a reproducir estos comportamientos. Gracias, Arcade. Muy completos tus ejemplos. Y ya para finalizar, desde la demanda, ¿cuál sería el impacto de toda esta crisis en la implementación de las herramientas de planeación de la demanda y pronósticos? ¿Y cómo se está manejando el tema en las organizaciones? Pues hay algunas que ya estaban implementando una mejora en sus herramientas tecnológicas. Vale, pues el impacto en la implementación de las herramientas está siendo diverso. Los principales factores que nos influyen es, aparte pues, de la realidad interna que pueda tener cada compañía, pues evidentemente es el sector o actividad económica al cual se dedique y la región en la que esté situado. En cuanto a la región, pues evidentemente pues, porque está muy influenciado por condiciones macroeconómicas. En cuanto a su actividad económica, pues porque, por ejemplo, hay, como ya sabes y como has comentado, sobre todo al inicio de la situación hubo un pico de consumo de bienes esenciales, entonces todo eso hizo que compañías tipo de alimentación, higiene o salud siguieran teniendo una tesorería sana, pero en cambio aquellas compañías con una actividad económica más enfocada a bienes no esenciales, ahí sí que han tenido un impacto quizá un poco más dañino en cuanto a la economía y, por tanto, esto también influye en su capacidad para invertir en este sentido. Lo que sí se ha visto es que estos impactos en esta situación a nivel genérico es menos dañino, por decirlo de alguna manera, cuando las compañías pues, están más actualizadas o más modernizadas de forma tecnológica, ya que les permite tener más visibilidad de la situación y también más capacidad de reacción. Y la evolución de la inversión en este tipo de proyectos siempre irá sujeta a la actividad económica y a la situación que vivamos con el virus. Desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, nosotros lo que sí que hemos visto es un incremento en el interés y en la demanda de herramientas de planificación de la demanda y reaprovisionamiento con un retorno quick win. Es decir, manejamos distinto catálogo de productos
en cuanto a herramientas tecnológicas. Entonces, lo que sí que hemos visto es que ahora está habiendo un poco más de interés en estas herramientas tecnológicas que quizás se implementan de una forma más rápida y que puedan necesitar un poco menos de inversión económica, sobre todo por parte de aquellas compañías que ya tenían detectado que tenían un lag tecnológico, que eran conscientes de su situación y que han visto incrementada su necesidad de actualizarse y de hacer este avance tecnológico en la organización para poder afrontar todo este tipo de situaciones y estar más preparado y poder tomar unas decisiones más adecuadas. Gracias, Arcadio. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias por todos tus aportes que son muy valiosos y toda tu experiencia. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro webinar. Bueno, ya vimos la parte de planeación de la demanda, que es como el inicio, digamos, de todos nuestros procesos y de allí se origina nuestras situaciones, nuestra problemática, nuestro abastecimiento. Ahora vamos a pasar por los siguientes bloques o algunos de los bloques. El que está a continuación es el abastecimiento, compras y gestión de proveedores. En cuanto al abastecimiento, pues hemos visto un descenso en las exportaciones. Es muy relevante, digamos, el impacto que ha tenido todo el tema del comercio exterior en el abastecimiento. Y pues se ha presentado una interrupción en toda la cadena. Se han presentado sobrecostos por detenciones de embarques, restricciones o ajustes de fichas técnicas y se han presentado también ajustes en arancelarios en algunos productos, principalmente de bioseguridad. ¿Qué recomendaciones tenemos aquí? Tenemos recomendaciones, digamos como el principal foco es trazar una red de la cadena de suministro desde el consumidor final hasta los proveedores de todos los niveles, estableciendo una metodología para medir el riesgo en cada uno de los niveles y definir qué hacer en caso de que ese riesgo se haga efectivo. Es decir, hacer una implementación de gestión de riesgos de abastecimiento o de un modelo de gestión de riesgos de abastecimiento que permita, digamos, darle un manejo a este tipo de situaciones. Es importante evaluar los proveedores actuales y validar que cuenten con las capacidades necesarias, definir si hay que ampliar las alternativas, evitar los proveedores únicos y desarrollar proveedores locales. Esto se puede hacer como con un plan de desarrollo y, por ejemplo, podría hacerse una implementación de una red social en donde los proveedores puedan realizar algunas estrategias colaborativas entre ellos. Por otro lado, también recomendamos aumentar los colchones en la planeación de los materiales en cuanto a tiempos, stock de seguridad y aumentar las frecuencias de las rutinas de revisión para monitorear los niveles de inventario con una frecuencia más alta y pues hacer una revisión de las necesidades de reabastecimiento con mayor frecuencia, especialmente en los productos de mayor riesgo de desabastecimiento, porque sean provenientes de China o porque el proveedor es dependiente de alguna materia prima de digamos, de larga entrega. Entonces, es importante aumentar estas frecuencias, al menos en la medida que la demanda se estabiliza, habría que cambiar, digamos, estas rutinas. Y pues ya a futuro, continuar en la implementación o la flexibilidad o el aumento de estrategias como el Just in Time. En este momento el Just in Time no tendría, digamos, tanto impacto porque pues necesitamos mayor flexibilidad y abastecernos sobre todo de productos pues que están de más lejano acceso. Un ejemplo de lo que están manejando, por ejemplo, el grupo Éxito, ellos han fortalecido la compra de productos, están incrementando la demanda, haciendo un trabajo colaborativo con los proveedores y los aliados, y lo que están haciendo pues es incrementar sus volúmenes y capacidades. En cuanto al proceso de manufactura y producción, estas áreas se han visto impactadas en que han habido altos volúmenes de inventario de producto en proceso o terminado, algunas materias primas de caducidad
digamos, altas se han deteriorado. Han habido interrupciones en los procesos de la producción por las cuarentenas y pues ha habido escasez de mano de obra también en algunos casos. En algunos sectores de manufactura se ha visto más el impacto que en otros y en algunos países también se ha visto más porque en algunos países han cerrado, digamos, las cuarentenas han sido muy estrictas, entonces ni siquiera para alimentos han permitido ir a fabricar, mientras en otros países sí. Entonces, todo esto se ha ido afectando y pues se han reducido las capacidades. Aquí, ¿qué recomendaciones tenemos en cuanto a manufactura y producción? Pues recomendamos trabajar en la innovación de productos que puedan cubrir demandas de los que perdieron acogida, usando las materias primas y los equipos que tenemos actualmente y flexibilizando los planes de producción y las frecuencias. En todos los procesos, en la recomendación general es aumentar las frecuencias de seguimiento y de revisión para poder flexibilizar y reaccionar rápidamente ante cualquier cambio. También es importante actualizar y socializar las nuevas políticas de higiene y saneamiento en todas las áreas. Es importante tener un comité de respuesta y definir unas acciones ante casos de COVID positivo, digamos de limpieza de áreas, de zonas, de productos, de trazabilidad de productos que permitan hacer asegurar un aseguramiento pues de la zona. También es importante validar y actualizar los métodos de empaque y de protección del producto según nuevas reglamentaciones o pues ustedes se han dado cuenta que los empaques que son más herméticos o que permiten, digamos, una mayor protección, en este momento tendrían mayor acogida. En cuanto a la parte de mantenimiento, es importante redefinir las prioridades de mantenimiento predictivo y preventivo. Seguramente que ahorita la prioridad va a ser el correctivo, porque dado que hemos tenido paradas, hemos perdido, digamos, productividad, probablemente las empresas no vayan a enfocarse mucho en invertir ahorita en mantenimientos preventivos y predictivos, y es importante validar que tengamos los repuestos necesarios en caso de implementar mantenimientos correctivos para poder reaccionar. Y finalmente, pues aprovechar herramientas de automatización y las soluciones del Internet de las Cosas para operaciones de fabricación inteligente y fortalecer la implementación de herramientas de mejoramiento o de Lean Manufacturing, apoyándose de las 5S y del Kanban. Algunos ejemplos en cuanto a manufactura. En innovación, por ejemplo, tenemos a la fábrica de licores de Antioquia. Ellos empezaron la producción de alcohol antiséptico trabajando con el INVIMA para poder certificar condiciones técnicas y sanitarias, y esto lo están haciendo de manera temporal. Bavaria empezó la innovación de producto trabajando en conjunto con Wiener en gel antibacterial. Lo hizo, digamos que de manera temporal, también con alcohol extraído durante el proceso de producción de la cerveza. Y algunos integrantes de acoplásticos han aumentado su capacidad para la producción de tapabocas y guantes de látex. Eso en cuanto a manufactura. En cuanto a almacenamiento y distribución, hemos visto unas bodegas con un aumento en su ocupación para productos de baja demanda o no esenciales y algunos agotados en materias primas y productos pues, que han tenido altas demandas. Por otro lado, las redes de distribución han tenido restricciones en entrega y en general han tenido un incremento en las demandas y despachos a domicilios, lo que a su vez también ha aumentado el nivel de insatisfacción en el servicio al cliente. ¿Qué recomendaciones podemos tener aquí? Aquí es importante hacer estrategias de colaboración para bodegaje y distribución con alquileres de bodegas, préstamos o intercambios, unir redes de distribución cuando la capacidad no alcanza. Es importante evaluar las capacidades de almacenamiento y de distribución y redefinir las necesidades y acciones en caso de que esas capacidades estén limitadas. Se debe actualizar el DRP y definir acciones de flexibilidad, aumentar las frecuencias de planeación y de revisión y de seguimiento y de ajuste. Y definir unos planes en caso, o sea, como unos planes de contingencia
unas alternativas teniendo en cuenta escenarios que pudieran presentarse debido a restricciones de movilización, horarios, etcétera, dependiendo pues de cada zona. Por otro lado, también se puede trabajar en la automatización de vehículos en los almacenes y uso de inteligencia artificial para llevar a cabo movimientos de mercancías o análisis para generar mapas de calor que permitan ayudar a optimizar los espacios en los almacenes. Y es muy importante aquí en esta parte trabajar en el tema de la bioseguridad, ya que como sabemos, pues los transportadores son los que están, digamos, en un mayor nivel de vulnerabilidad en este caso, entonces es importante trabajar con ellos en esa parte de sensibilización. Algunos ejemplos de buenas prácticas que tenemos son Blue Yonder. Blue Yonder tiene una implementación de un módulo de respuesta al COVID en cuanto al almacenamiento. Ellos están experimentando en la mejora de los volúmenes y las estrategias para aumentar el rendimiento y reducir el gasto laboral. Amazon también, ellos están aumentando su capacidad y están trabajando en la automatización de sus centros de distribución. Una empresa local que es Mensajeros Urbanos, o mensajeros.com, ellos están acelerando la transformación digital con Business Intelligence y en la última milla están utilizando un bodego de bodegas ocultas. Ellos lo que hacen es que entregan el producto en camiones grandes, lo entregan en esas bodegas ocultas en los barrios durante la noche, ya que en la noche pues hay menos restricciones y pues hay mayor digamos, facilidad de entrega, y durante el día ya en vehículos pequeños o en las motos hacen la entrega de última milla. Así entonces están facilitando, digamos, aumentando el nivel de satisfacción, están cumpliendo con los tiempos y pues están reduciendo consumos. Tenemos a domicilios.com, ellos aumentaron su capacidad y el servicio al cliente. En este momento, si uno no recibe un producto porque algún restaurante no cumplió, domicilios.com está enviando una carta solicitando excusas con un obsequio. Y está KiwiBot, ellos tienen una flota de robots para entregas, digamos, de cualquier tipo de producto, están operando en Medellín y en algunas ciudades de Estados Unidos. Ya para cerrar el bloque tenemos a los minoristas o los retailers. En ello, digamos que el impacto se ha visto en retailers en la disminución de los consumos en cadenas reconocidas y se han aumentado los consumos en tenderos. Los surtidos y algunos productos pues han tenido algún deterioro por cierres en algunas tiendas que requieren ventilación, sobre todo en climas cálidos. Hay productos que se han ido dañando como vestuario debido a esta situación pues, de las cuarentenas. Y los retailers de alimentación han visto aumentos en las ventas por la alta demanda, pero están perdiendo por sobrecostos en temas de entregas y de despachos a domicilio. ¿Qué recomendaciones tenemos aquí? Aquí es importante definir estrategias omnicanal, incluir el e-commerce, domicilios y evaluar canales de comunicación actuales, haciendo un plan para aumentar esos canales y madurarlos y pues aumentar la capacidad actual. También es importante revisar las categorías actuales que manejamos, las estrategias y definir un plan de surtido, unos planogramas nuevos y una asignación de espacios, digamos, actualizada. Para los inventarios de baja rotación se recomienda hacer una optimización de promociones, de ser posible con la ayuda de algún software, sacando productos con descuento, u otra opción es solicitar a proveedores que tengan esos productos en sus instalaciones. También pues hay que trabajar en los temas de salud y los protocolos de acceso y el manejo ante casos positivos, y a medida que se vaya flexibilizando la salida se debe implementar una estrategia que fomente la compra en tiendas. Un ejemplo de la compra, de cómo podríamos hacer, sería programas como Click and Collect, en donde los consumidores compran online, pero van y recogen en la tienda en físico. Unos ejemplos de buenas prácticas son Vélez en cuanto a innovación de producto. Ellos se dedican a hacer fabricación de calzado, ahorita están haciendo tapabocas también de cuero,
y de otros materiales. Está tiendas de uno, ellos ampliaron y ahora su servicio incluye domicilios a través de una aplicación. Postobón, por ejemplo, potenció los mecanismos de autoventa y venta a domicilios a través de canales digitales. Y Blue Yonder está implementando dos módulos de respuesta al COVID que ayudan en la parte del manejo del precio en retail, optimizando precios, promociones e inventarios en tiempo. Entonces ya, digamos, para cerrar este bloque, quisiéramos validar con Marco pues algunas preguntas que tenemos. Entonces, Marco, cuéntanos. ¿Cómo se han visto afectadas las estrategias de categorización y ubicación en los productos minoristas? Hola Diana, hola a todos otra vez, buen día a todos y espero que estén bien, al igual que su familia y amigos, que es lo más importante en este momento. En cuanto a la pregunta de estrategia de categorización y ubicación de productos, bien, hay que pensar, hay que enmarcar todo esto en la época de incertidumbre en la que estamos y que inevitablemente se traslada al consumo. En cuanto a la ubicación, hay que pensar que, claro, ahora mismo estamos en una situación en la que hay que adaptarse a las exigencias de distancia social. Es decir, las vitrinas, las góndolas, los estantes, probablemente tiene que cambiar, tiene que modificar su ubicación. También cambia la distribución de las categorías en las tiendas. Es decir, al final lo que llamamos la zona de calor, aquella zona, aquellas ubicaciones que hacen que el cliente pues pase por ahí, se pare, se detenga y compre, van a cambiar, va a cambiar la circulación. Entonces, todo esto, el hecho de adaptarse a todas esas normativas, hace que también la exposición de los productos y el enfoque de esa exposición pues, va a cambiar. Inclusive, lo que estamos viendo es que debido al aumento del canal online y de la parte de la que llamamos la zona de recogida de los pedidos online, ¿no? En las tiendas, cambia la distribución de la tienda, es decir, se reduce el área dedicada al área de venta. Digamos, la parte de la tienda dedicada al área de venta se reduce a beneficio de esos servicios y esta zona de recogida de pedidos online. Entonces, en todo esto, ¿qué significa esto? Significa que al reducirse este área de venta, se reduce también y se tiene que redefinir el surtido de las categorías. Hemos visto también que algunas categorías cambian de rol, es decir, categorías que son normalmente de rutina, ahora empiezan a ser esenciales en nuestra lista de la compra, como el famoso caso del papel higiénico, ¿no? Entonces, todo esto hace que estén cambiando todas estas estrategias. También hemos visto que al igual que algunas categorías se contraen, hay otras que se amplían. Hemos visto un aumento en categorías como el chocolate, el vino, la cerveza. El momento capricho, por así decirlo, está creciendo bastante. Al igual que el consumidor, pues parece que vuelve un poco atrás y entonces empiezan a aumentar aquellas costumbres, vamos a decir, como el hacer obras en casa, digamos, pequeños trabajos en casa. Y todas aquellas categorías especializadas que llamamos también están creciendo y probablemente habrá que darle más espacio. Y destacar también el tema de la marca propia, digamos, de la marca blanca. El peso que tendrá será bastante mayor, entonces, bueno, esto básicamente por un tema de poder adquisitivo. Y todo esto hace que se tengan que replantear lo que estamos diciendo, las estrategias. También abre a otras oportunidades. Por ejemplo, como hemos comentado, hay una zona de la recogida de los pedidos que probablemente va a crecer. Lo que se están planteando algunos minoristas es ubicar pues, producto de impulso, categoría de impulso, cerca de esta zona, de modo que hay que maximizar toda la visita en el punto de venta. Entonces, para dar valor añadido a las categorías. Sí. Perdón, no pude activar el sonido, discúlpame. No te preocupes. Bueno, en cuanto a la siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles serían las propuestas para optimizar la gestión de categorías ante los cambios de los consumos y las formas de compra? Vale, bueno, aquí hay que volver a hablar de consumidor, ¿no? De que optimizar la gestión por categoría al final
lo que está al centro de todo es el consumidor, el shopper, ¿no? Que llamamos. Y la diferencia la hará el ser capaz de dar una respuesta inmediata a sus necesidades, a sus deseos, que ahora están cambiando. Hemos visto que pues, toda la situación que estamos viviendo, el confinamiento, economía paralizadas, hace que inevitablemente cambien, ¿no?, los patrones de compra y consumo. Y hay muchos estudios que se están analizando. Hay algunos que están más enfocados al shopper tecnológico, el e-shopper. Hay otros que hablan digamos, del omni-shopper, ¿no?, haciendo referencia a la integración de los canales. Y también hemos visto que hay algunos retornos a los instintos más primarios. Por ejemplo, en los formatos más grandes, los super, los hiper, se ha detectado una mayor presencia de varones. ¿Por qué? Porque al final ha habido un momento en el que ha habido compras de carga, que llamamos, ¿no?, con la bolsa llena, entonces se necesitaba probablemente más fuerza. Entonces todo esto, claro, es algo que hace cambiar un poco el rumbo, ¿no? También vemos que hay mucho más actos de compra, llamémoslo así, en los formatos de proximidad, ¿sí? Porque debido a la movilidad al final te tiene que acercar al establecimiento más cercano. Y bueno, surtidos muy cortos. También vemos que el tiempo de compra se reduce, ¿sí? Porque al final vas ya con la lista de la compra en la mano, fundamentalmente. La experiencia de compra que antes se intentaba potenciar al máximo, ahora es complicado poderla vivir por miedo al contagio, inclusive la forma de pago, ¿no? Hemos visto que es preferible pagar en tarjeta a la medida de lo posible y no en efectivo para evitar que esta fuente de contagio, ¿no? Entonces, respondiendo bien a la pregunta, digamos, la idea, ¿cuál es? La idea es ser capaz de detectar todo esto y de responder rápidamente a todo esto. Probablemente va a ser el elemento diferenciador entre ganar bien, vender o vender mucho más, ¿no?, de una manera más rentable. ¿Qué recomendaciones que se podrían hacer? Pues seguramente hacer pruebas de producto. Es decir, ahora mismo que el consumidor también, cuando entra en un establecimiento, ve cambios, empezar a poner nuevos productos, hacer unas pruebas, es interesante porque si funcionan, se pueden consolidar dentro del establecimiento y se pueden consolidar a lo que llamamos ¿no?, al surtido de esa categoría. Entonces es muy importante aprovechar ahora para hacer también pruebas de producto. Y como decía, también el rediseño de los lineales es muy importante y es importante el dato. Todo esto, tener una buena gestión del dato y no solo de gestión, también de interpretación y transformación de esta información más numérica en una acción para adecuar el surtido, va a ser lo que decía, el elemento diferenciador, el que hace que fundamentalmente se consiga entender mejor el consumidor, se consiga dar el justo peso a la subcategoría, a los segmentos, a las marcas que el consumidor quiere y a tener un buen balance entre, digamos, lo que es la amplitud y la profundidad del surtido en los lineales. Ok, Marco, muchas gracias. Y para finalizar, ¿cuál sería el impacto de toda esta crisis en la implementación de herramientas de gestión de categorías en los minoristas y cómo se está manejando esto en las organizaciones? Vale, en términos de herramientas hay que pensar que, como hemos dicho, toda esta situación ha provocado pues una tensión en lo que es la cadena de suministro, ¿no? Es decir, de repente satisfacer una demanda de consumidores que buscan, por ejemplo, artículos esenciales, ¿no? Y hay que enmarcar la gestión por categoría dentro de este proceso que llamamos end-to-end o de principio a fin de la cadena de suministro. Y en esto incluye también lo que es la colaboración entre los minoristas y los fabricantes, las marcas. Y toda esa colaboración, todo eso tiene que estar pensado en el interés del consumidor, ¿no? Que, digamos, el hecho de tener claro cuál es la producción o la planificación de materias primas, el pronóstico de la demanda, tener una visibilidad de toda la cadena de suministro, pues todo esto te ayuda a tomar mejores decisiones. Y en esto es muy importante, vuelvo a decir, digamos, lo que es el dato y lo que es luego las herramientas que dan soporte a una serie de procesos de negocio, de gestión por categoría. Entonces, es muy importante, en este caso, incorporar nuevas variables a esas herramientas. Por ejemplo, el tema de la confianza, de la seguridad.
digamos, todos los estudios más recientes hablan de que fundamentalmente a las 4P, las 4 famosas P, hay que añadir una S de seguridad, lo cual significa que uno de los elementos que el consumidor notará o que hará que se quede en tu establecimiento o en otro, probablemente es un tema de seguridad, de confianza. Entonces, saber, por ejemplo, la origen de fabricación de los productos, pues va a ser una variable que hay que incorporar, ¿no? Y también lo que habéis comentado antes, lo de ser bastante flexible, bastante rápido en reaccionar, tener unos planes de contingencia, porque las necesidades de estos consumidores al final cambiarán mucho más rápidamente y ganará quien sabrá adaptarse más rápidamente a todo esto. Y el papel de la tecnología en todo esto es muy importante, repito, porque sabemos que tenemos, por un lado, soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten la gestión de todo este gran volumen de datos y la transformación de todo eso en unos insights, ¿no? En unas acciones, y que luego entrarán dentro de esas herramientas de gestión por categoría. Y por otro, es muy importante, si entramos más en materia, por ejemplo, y hablamos de los planogramas, que son la representación virtual, llamémosla así, de las categorías de las tiendas, es muy importante que aquello que yo hablaba antes de la colaboración, de la planificación conjunta entre minorista y fabricante, entonces esas estrategias se trasladen en unas estrategias de mercadeo en esos planogramas y se trasladen a las tiendas. Y es muy importante que luego, efectivamente, esa correcta colocación de los productos según esa estrategia definida se cumpla, ¿no? Y hay unas herramientas que permiten revisar todo esto. Hay unas herramientas basadas en reconocimiento de imagen, por ejemplo, que permite ver cuál es la situación del lineal en tiempo real. Entonces, ¿qué hace? Te permite ver, por ejemplo, si hay huecos, si la cantidad que tú has ubicado de este producto es la correcta, si la ubicación de este producto es la correcta, si también en términos de precio y promociones todo esto está digamos, coherente con lo definido. Y en el caso de que no esté bien, pues ayuda a todo lo que la operación entienda a mejorar rápidamente, a corregir cosas, ¿no? A corregir errores de colocación, a minimizar rotura de stock. Y también, si pensamos más también a la integración de la parte online, imaginar que muchas veces lo que puede pasar es que pidas algo en la web, pero que no esté disponible en tienda. Entonces, todo esto te permitiría pues, una mejor gestión de los pedidos online, básicamente. Entonces, nosotros empujamos mucho para que la tecnología eso apoye a los procesos de gestión por categoría, y esta gestión por categoría la llamamos más colaborativa, más conectada con toda la que es la cadena de suministro. Ok, Marco, muchas gracias. Todo de mucho valor y buenas ideas. Entonces, pues ya, digamos, para cerrar nuestro bloque, las recomendaciones generales que tendríamos que dar es la implementación de un plan de continuidad de negocio, la implementación de un plan de gestión de riesgos en la cadena de suministro y establecer un comité de crisis. Esto realizando unas evaluaciones de riesgos en toda la cadena de suministro. Un ejemplo para algunas pequeñas empresas, en el caso de Colombia, es una guía de continuidad de negocio que está publicada por la ANDI y que podría ser sugerida en estos casos porque es específica para el COVID-19. Otra cosa muy importante también es definir una estrategia de adaptación rápida de la cadena apoyado en matrices de riesgos y pues definir unas guías como procedimientos o guías rápidas de cómo actuar en cada proceso con protocolo de comunicación, matriz de responsabilidades, entre otros. Todo esto es muy relevante hacerlo en el marco de los diferentes escenarios comerciales y financieros que puede tener la organización. Uno de recuperación rápida, uno de recuperación lenta o uno de posible recesión o cierre, porque pues cada empresa tiene unas variaciones diferentes y podrán unas recuperarse más rápida que otras. Esa es como la recomendación ya final. Entonces ya con esto pues finalizamos nuestras recomendaciones, toda nuestra presentación. Quisiera compartir con ustedes las respuestas de las preguntas que hicimos al principio. Acá están nuestras respuestas. Entonces, los procesos de la cadena de suministro, el 100% ha tenido una afectación. Algunos sí entienden cómo se han afectado y otros no. Y la idea que queríamos hoy era revisar precisamente eso.
¿Cuáles procesos han tenido más impacto? Claro, la producción, y esto todo originado desde los planes de demanda. La implementación de las herramientas tecnológicas es muy relevante y eso fue lo que trabajamos o lo que mencionaron Arcadi y Marco en su presentación. La mayoría no estábamos preparados para esta crisis y por eso acá nuestra recomendación es el plan de continuidad de negocio y nuestro plan de gestión de riesgos. Pues con esto queríamos como abordar esta pregunta, si tenían planes definidos, planes de corto, mediano y largo plazo, y pues acá queríamos ayudarlos como con esta respuesta. Entonces, quisiéramos que a través del chat nos hicieran algunas preguntas para que nuestros panelistas nos respondan. Bueno, tenemos acá algunas preguntas, como son, ¿qué ventajas y limitaciones pueden tener las simulaciones en pro de obtener un acercamiento al escenario de demanda actual? ¿Existe algún tipo de método de simulación que nos puedan recomendar? Arcadi, no sé si nos quieras ayudar con esta respuesta. Sí, Diana, a ver. Repite, Vale. ¿qué ventajas No, y no, sí, la estoy leyendo. Ah, ok. Vale, pues sí, o sea, realmente tiene ventajas todo lo que podamos simular, pues esto lo que nos va a garantizar es podernos plantear las situaciones que vamos a ver en el futuro. Si no recuerdo mal, creo que en la pregunta 6 de la encuesta pues iba un poco también en este sentido, si tenían medidas planteadas corto, mediano y largo plazo. Entonces, iría por aquí. Es positivo siempre y cuando no nos perdamos tampoco en el análisis y esto luego nos prive de realmente dedicarnos a nuestra actividad o a lo que es nuestro fuerte. Entonces, toda esta información que podamos simular nos va a poder prepararnos para tomar decisiones, no solo en cuanto a previsión y a tener buena precisión en estas previsiones, sino también no nos olvidemos que el cálculo de previsiones de demanda pues, es el inicio, pero luego viene toda la planeación restante de la cadena de suministro. Entonces, esto nos va a poder facilitar tomar decisiones también en cuanto al reprovisionamiento y el resto de puntos, como pues, stock de seguridad que tengamos que tener, el nivel de servicio que nos queremos plantear tener para el cliente, etcétera. Y algo que es muy común para las compañías que están manejando esta situación es que se plantean 3 escenarios. Un escenario que es más optimista, también a largo plazo, con la información que tienen al momento. Otro escenario que es el pesimista, pues siendo un poco ya catastróficos con lo que podría pasar. Y luego el escenario realista, que es con el que trabajan y el que van nutriendo y alimentando más frecuentemente para tener una visión real de todo aquello que está sucediendo y le traspasando a este escenario pues todas aquellas estrategias que están tomando al corto plazo. Gracias. También me llegó otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones podríamos brindar a las empresas pequeñas o pymes que no tienen un mecanismo como el S&OP o un histórico de datos como tan robusto como otras del consumo de sus clientes? ¿Podríamos darle alguna recomendación? Sí, es decir, claro, evidentemente nosotros ahora hablábamos de tecnologías que quizá algunas suponen una inversión más importante, otras, como ya te comentaba, a Kickbin, que suponen una inversión económica menor y que también pues, satisfacen esta actualización tecnológica. Lo que sí que, como recomendación, pues es que el dato realmente puede ser que lo tengamos y no seamos conscientes de ello. Es decir, si nosotros sabemos lo que vendemos,
podemos poner orden a estos números y luego tomar decisiones a partir del análisis de estos datos. Muchas veces, pues, si la posibilidad económica o lo que tengamos en nuestra mano de recursos no nos posibilita, pues, tener herramientas avanzadas, también podemos tirar de hojas de cálculo, que es muy común. De hecho, grandes compañías hasta hace bien poco, pues, iban con hojas de cálculo y, evidentemente, no podremos hacer un trato masivo, pero quizás sí que nos va a ayudar mucho a tener visibilidad de este dato y poderlo proyectar y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, todo lo que podamos conseguir de datos y poner orden en ellos, mejor. También es muy recomendable, si podemos, sobre todo en caso de las pymes, colaborar con nuestros proveedores. Muchas veces estos proveedores son grandes marcas que manejan mucha información y mucha tecnología. Entonces, el poder colaborar con ellos les va a facilitar tanto el trabajo a ellos si están dispuestos, porque manejarán información del punto de venta, por ejemplo, y en nuestro caso porque nos podrán nutrir de información que puedan calcular y que puedan ver ellos, porque no solo estarán en contacto con nosotros, sino con otras compañías del sector. Gracias, Arcadi. Y bueno, y para finalizar, una pregunta que le haríamos a Marco. ¿Qué mecanismos digitales él podría recomendarnos para implementar o reinventar el tema de la experiencia del cliente, ya más enfocado como al retail? Sí. Bueno, hay bastantes soluciones que se pueden utilizar. Es cierto que, bueno, hay que reinventarse, o sea, lo que estamos diciendo, porque es muy, muy importante que cada vez que va digamos, contactar con el cliente en todos los canales, no solo el físico. Yo creo que, digamos, hay una serie de actividades que se pueden realizar, por ejemplo, de realidad virtual, ¿sí? Que te permiten, pues, por ejemplo, enseñar lo que es la tienda en formato digital. Inclusive se estaba comentando, volviendo al discurso, ¿no? de los planogramas, estaba comentando de que al final el planograma era una representación de la categoría en la tienda. Si yo soy capaz de una forma digital de mostrarte la tienda, de hacer como un recorrido, ¿no? Por esta tienda, quizás en el momento en el que tú no puedas o no quieras acudir, te hago vivir la misma experiencia, pero digamos de una forma distinta. Entonces, una de las técnicas podría ser aquella de la realidad virtual. Ok, ¿Sí? sí, entendidísimo. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué herramientas recomendaría para la medición del comportamiento del producto en lineal, teniendo en cuenta la situación actual? Marco. Sí, perfecto. A ver, la medición del comportamiento del producto lineal va en función, digamos así, de distintas variables, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar varias. O sea, lo importante es, más que herramientas, yo hablaría de qué se quiere medir y con qué variable. Es decir, al final, o sea, esto se puede medir, digamos, así fácilmente, inclusive con una hoja de cálculo. La cuestión es, por ejemplo, se debería medir, yo creo siempre, la rentabilidad, ¿no? En el espacio lineal de los productos. El tema es que, además de esto, hay que tener en cuenta, pues no solo lo que es la capacidad, digamos así, en el lineal, sino que también lo que está en la trastienda, en el backstore, en la parte luego del in-store picking, digamos, de la zona de recogida. Entonces, a la hora de medir todo esto, hay que medir, digamos así, la presencia del producto, no solo en el lineal, yo diría, pero dentro de toda la tienda. Y las herramientas, repito, puede ser cualquier herramienta de planificación de espacio. Inclusive en algunos casos, si solo es necesario para limitar rotura de stock, se puede inclusive hacer algo con una herramienta un poco más sencilla de hojas de cálculo, si trabajada con la justa información. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que con esto damos por terminado. Yo les quiero agradecer a todos por su participación en este webinar
y por toda su, digamos, interacción con nosotros. Agradezco pues a Marco y a Arcadi por su colaboración. Todos sus consejos han sido vitales para nuestro proceso. Y pues invito a todos nuestros asistentes a que en caso de dudas o cualquier inquietud nos contacten a través de nuestros correos oficiales o las redes tecnológicas, las redes sociales oficiales de la compañía. Entonces, creo que con esto vamos a dar por terminado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias.